Bueno, os decía que la intención es, vamos a intentar hacer una charla breve de qué factores de la inmunidad pueden ser modificados por nuestras propias actitudes. Entonces, si la inmunidad es la resistencia que tiene nuestro cuerpo a ser atacado por gérmenes, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, protozoos, me da igual, hay una parte que tiene que ver con esos órganos específicos que fabrican las células de la inmunidad y hay otra que tiene que ver con una barrera de protección en la que están incluidas nuestra piel, nuestro aparato digestivo, está incluido el aparato genital, están incluidos los pulmones, como ahora veremos. Entonces no quiero entrar muy en detalle a lo que es la formación desde una célula madre sanguínea de los hematíes, de los linfocitos, dentro de los linfocitos, lo que hacen los que llevan la inmunidad humoral, que tiene que ver con esos antígenos circulantes, lo que nos permite, por ejemplo, recibir un suero de alguien que haya padecido una enfermedad que tiene los anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces nos podemos curar aunque nuestro cuerpo no lo haya fabricado. O esos otros linfocitos que en la literatura inglesa le llaman killer, que son los que se encargan directamente de salir a matar a las células que pueden dañar el cuerpo. Pero da igual que sean células propias que células extrañas. Y como veréis, están involucrados también en todos los procesos de enfermedades autoinmunes. Cuando se vuelve loco el sistema inmune, empieza a atacar nuestras propias células. Las enfermedades autoinmunes, las intolerancias alimentarias y un montón de procesos muy modernos están apareciendo probablemente por un problema de mal uso de nuestro cuerpo. O sea, nos dan una máquina fantástica, pero no nos dan un manual de instrucciones y entonces nos dedicamos durante el tiempo que estamos en este plano a fastidiar a ese cuerpo que en sí mismo tiene mucho potencial, ¿no? Hay una barrera que se genera dentro del cuerpo, habréis oído hablar de los macrófagos. Yo os recomiendo que busquéis por internet, cuando tengáis un rato, un capítulo de Érase una vez la vida, de dibujos animados, que es fantástico, que explica todo el tema de la inmunidad con muñequitos, con linfocitos que llevan gorra de policía y tal. La verdad es que es muy didáctico y es muy claro. O sea que si tenéis oportunidad no dejéis de verlo. La inmunidad celular es esa que se produce dentro de cada una de las células, que tiene como una especie de vigilante de discoteca, ¿no? Cada célula tiene un portero que cuando nota que penetra una sustancia que no debe penetrar, le dice al portero, oye, mira a ver quién es ese y mira a ver qué quiere, ¿no? Entonces, así evita que lo que hacen los virus. El virus se mete en una célula, despista al sistema inmunitario y necesita a la célula para replicarse, porque un virus no tiene capacidad de duplicarse por sí mismo. Entonces, sí o sí, necesita estar dentro de una célula. Quizás el más característico de estos virus es el herpes. Del herpes nunca te curas. Cuando tienes contacto con el virus del herpes zóster, ese virus se queda alojado en tus células. Si tu sistema inmune funciona bien, el virus está a raya y no puede proliferar. Pero en cuanto tus defensas bajan, el virus se hace fuerte y te vuelven a aparecer los brotes del herpes, ¿no? Entonces, para hacer una analogía, ¿existe una inmunidad permanente para el virus del herpes zóster? No. Necesitamos tener un sistema de vigilancia adecuado, potente, bien nutrido para poder hacer sus funciones, porque no hay una inmunidad duradera para el herpes zóster. La otra inmunidad está mediada por anticuerpos, que también habréis escuchado en los medios de comunicación en estos últimos 6 meses. Se ha hecho un curso intensivo, pero solo de esta inmunidad. Son linfocitos que al entrar un organismo extraño, que se llaman antígenos, hacen que el cuerpo termine haciendo un anticuerpo, que es el que va a luchar contra el antígeno. Es como si fuera una llave y una cerradura.
El antígeno es la cerradura, hay que generar un anticuerpo que sea como la llave. Cuando se acoplan los dos, el antígeno muere. Cuando ganan los antígenos, estamos enfermos. Y cuando ganan los anticuerpos, estamos sanos. Por eso, ante una misma enfermedad, una persona se pasa 40 días en la UCI y otra persona la tiene sin demostrar síntomas aparentes. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario está funcionando en condiciones. Aquí hay hago una pequeña referencia a lo que es la inmunidad celular y sobre todo a la memoria. Para que la inmunidad sea permanente o tenga memoria, porque puede dejar de ser permanente por varios motivos, para que sea permanente es necesario que se creen un grupo de células que sirven como archivo. Son células que ya han reconocido en su momento al antígeno, a la bacteria, al virus, al hongo, y que actúan como archiveros. Tienen la información de ese patógeno y cuando es necesario mandan la orden de duplicar células, de producir sustancias. Daos cuenta que es una fábrica consumiendo y produciendo aquello que necesitamos para estar sanos. Entonces no es un problema en muchas ocasiones de la patogenicidad del bicho con el que nos enfrentemos, sino de nuestra capacidad de reacción. A todos nos ha pasado que cuando tienes un cierto bajita la energía, por decirlo en los términos en los que yo me muevo, es mucho más fácil que te cojas una gripe, unos hongos en los pies o cualquier tipo de cosas, ¿no? La inmunidad, sí. En esta iremos muy deprisa porque creo que es en la que menos podemos influir. Esta inmunidad adquirida, la que nos produce o bien un patógeno con el que tenemos contacto o bien una vacuna, cuando nos inyectan una vacuna, nos inyectan una porción de un virus, digamos, desactivado para que provoque la reacción, pero no provoque la reacción inmunitaria, pero no provoque la enfermedad, o la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva la tenemos en el principio de los tiempos a través de la leche materna. Aquellos que han tenido la suerte de mamar reciben de la madre, en eso que se llama calostros, un montón de inmunoglobulinas. Entonces, durante un tiempo, ese niño, a pesar de que tiene un sistema inmunitario muy poco evolucionado, subsiste gracias a las inmunoglobulinas que está recibiendo de la madre. Y la otra manera de tener una inmunidad adquirida pasiva es que nos que nos pongan un suero que lleve esos anticuerpos y que con esos anticuerpos, lo que se llama una inmunidad serológica, podamos luchar contra la enfermedad. Pero bueno, lo que me interesa deciros que la inmunidad es muchísimo más. Es muchísimo más que antígenos, anticuerpos y vacunas. Todos esos mecanismos que se consideran inespecíficos, pero que actúan como barrera, son infinitamente más eficaces que la propia inmunidad. Cuando fallan estos sistemas, ya digo, cuando nos cortamos con un cuchillo, lo que hacemos es agredir la barrera de la piel y dejar que esos gérmenes entren dentro del organismo. Pero lo mismo pasa cuando agredimos el intestino o cuando agredimos el aparato respiratorio. Entonces, valdría la pena que centremos nuestra atención en potenciar esas barreras para al menos tener un grado de fortaleza mayor que la que tendremos que si no lo hacemos, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras? Esas barreras, muy en general, son la piel, todas las mucosas que recubren los órganos huecos, los tubos del organismo. En la época prenatal, la barrera placentaria, todas las vellosidades que os podréis imaginar, los vellos de la piel, los pelillos de la nariz, unos cilios que tienen los pulmones que se mueven como si fueran las algas en un océano, que lo que están haciendo es rechazando partículas de polvo y patógenos que van entrando en el pulmón a través de la respiración.
en la parte química de esa protección de barrera tenemos cosas tan importantes como las lágrimas, la saliva, todo el moco que tiene el aparato digestivo, todo el líquido sincitial que tienen los pulmones, el sudor y el jugo gástrico, ¿vale? En general. Todo eso está evitando que nos vayamos infectando continuamente. ¿Se ha dado cuenta que si ahora mismo pudiéramos ver el sitio donde estamos a través de un microscopio electrónico, si nos pudiéramos poner unos binoculares con la potencia de ampliación de un microscopio electrónico, sería una nube de bacterias, virus y otras cosas lo que está alrededor nuestro. Llevamos conviviendo con ellas un montón de tiempo y con ellos. De hecho, son más antiguos que nosotros. Y como veremos más adelante, en el cuerpo de cada ser humano hay entre 1,5 y 2,5 kilos de bacterias. Hasta tal punto que el material genético de las bacterias es mucho más grande que nuestro propio material genético. Y hay quien se plantea si son ellas las que nos colonizan o somos nosotros los que hemos colonizado su mundo. Porque las bacterias, que tienen muy mala fama, que se crearon unos medicamentos que se llaman antibióticos, que significan antivida, esas bacterias digieren cosas que nosotros no digerimos, nos fabrican sustancias que nosotros no podemos fabricar, hacen un montón de cosas por nosotros. Pero sin embargo, ha habido una campaña brutal en contra de las bacterias que nos ha llevado a donde estamos. Estamos en un cuerpo empobrecido, con una flora bacteriana hecha polvo y eso sí, tomándonos muchos antibióticos para cualquier tipo de dolencia. La piel, aunque nos parezca lo contrario, no es un adorno. La piel es, aparte de ser el órgano más extenso de todo el cuerpo humano, la piel es la que nos regula la temperatura interior, pero la piel está en contacto con no solo el ambiente, con esos detergentes con los que lavamos la ropa o con los que lavamos los platos. Si pasasen esos detergentes a nuestra sangre, todas las membranas de nuestro cuerpo están hechas de grasa. Si os acordáis el anuncio del más famoso lavavajillas a mano, le echan una gotita en una cazuela que tiene un montón de grasa y la grasa se disuelve, ¿no? Se va retirando hacia las orillas de la cazuela. Eso haría esa gota de ese detergente si pudiera entrar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la piel, a través de su propio recubrimiento, de el sudor que va emitiendo, no solo para enfriarse, sino para soltar de esos poros todos los alergenos que se han podido quedar pegados. Las glándulas sebáceas. La piel se recubre todos los días con un pequeño velo de grasa que producen esas glándulas sebáceas. Entonces, en este mundo de todo higienizado, de todo liofilizado y de todo esterilizado, a veces nos pasamos con la limpieza. De tal modo que el que tenga algún familiar ginecólogo sabe que la mitad de las enfermedades, sobre todo micológicas del aparato genital femenino, se producen por lavarse demasiado. O sea, no hay que pasar a ser la mujer de las cavernas y no lavarse, pero es que esta obsesión con líquidos específicos para las mucosas no les gustan los jabones, sean neutros, sean de farmacia, sean carísimos o huelan a limón, pero nos empeñamos en destruir nuestras propias defensas, pues no sé, en aras a la estética, no tengo ni idea, pero efectivamente la piel no solo tiene que estar limpia y sana para vernos jóvenes y radiantes, sino que tiene que estar limpia y sana para que siga produciendo la protección a nuestro cuerpo. Sin duda ninguna, el gran vigilante de la playa en el terreno de la inmunología es el aparato digestivo. Desde la boca hasta el ano, el aparato digestivo está recubierto de una sustancia mucosa que protege
al intestino de la proliferación de bacterias, de virus, de hongos, de un montón de cosas, pero también de tóxicos. Pero además de eso, se producen enzimas. Las enzimas son unas proteínas que tienen una misión específica, casi siempre la destrucción, ¿vale? Entonces, en la boca hay una enzima que se llama lisocima, pero el estómago tiene una serie de enzimas y el intestino hace lo mismo. Esas enzimas van dirigidas, en el caso de la digestión, a hacer trocitos lo que comemos para que sea digerible. Pero además valen para protegernos de esas sustancias ajenas a nosotros que pueden entrar a infectarnos o enfermarnos. Y el gran tenor de esta orquesta es el pH del estómago. Hay quien dice que la carne empieza a pudrirse en el matadero. Imaginaos todas las manipulaciones que sufre esa carne de cualquier animal hasta que llega al consumidor. Si no tuviéramos la barrera ácida del estómago, pasarían a nuestro organismo cientos de miles de millones de bacterias procedentes de esa putrefacción. No estoy diciendo que esa putrefacción sea sanitariamente, no sé, multable, pero cuando llega a nuestro cuerpo, si yo no tuviera acidez en el estómago, esas bacterias pasarían a mi intestino y en el intestino ya apague y vámonos. Pero de todas maneras el intestino, el propio esófago, tienen una serie de bacterias buenas. Me voy a cansar de decir hoy que las bacterias no son malas. Las bacterias trabajan para nosotros. Entonces, esa idea que tenemos de que todas las bacterias son malas, si no tuviéramos bacterias, por ejemplo, estaríamos todos deprimidos. Porque resulta que la hormona de la felicidad, esa serotonina, que los periodistas han hecho famosa como la hormona de la felicidad, se sintetiza en el intestino, pero lo hacen unas bacterias. Entonces, si no tuviéramos bacterias, no tendríamos la hormona de la felicidad. Pero si no tuviéramos bacterias en el intestino, estaríamos continuamente con pequeñas infecciones que van sobrecargando a nuestro sistema inmunitario. Entonces, cuando viene la infección de verdad, nuestro sistema inmunitario está agotado, porque no sabemos que esas bacterias son nuestras aliadas. Entonces, si estornudamos o tenemos 37,5 de fiebre, lo primero que hacemos es tomarnos un antibiótico. Y además decimos, aquel que me dio en su día me fue muy bien. Y ahora, cajita de antibióticos para el cuerpo. Ahora os contaré lo que pasa con los antibióticos. Entonces, a ver, no se trata de destruir, sino de conservar. La mitad de las reglas para conservar la salud no se trata de añadir, sino de intentar quitar. De intentar quitar todos esos hábitos que la sociedad, la industria, el no sé qué, o sea, ahora mismo no dejamos que el niño sepa lo que es tener fiebre. Tú haces una encuesta ahora con los niños y les preguntas, ¿qué es la fiebre? No tienen ni idea. Ah, te dirá alguno, sí, eso que cuando me va a dar mi madre me da ese líquido rojo que se me quita. La fiebre es un signo de alerta y es la primera opción que tiene el cuerpo para hacer migrar esas células de la inmunidad al lugar donde tiene el problema. Pero claro, como hemos entrado en el mundo de apaguemos el síntoma, os voy a poner el ejemplo que suelo poner. Cuando yo voy conduciendo el coche y se me enciende la luz del aceite, sé que el motor no tiene aceite. Y sé que si sigo conduciendo con el motor sin aceite, el motor se va a estropear. No se me ocurre ponerle una pegatina a la bombilla roja para no verla. Sin embargo, en los temas de la salud es lo que hacemos. Se enciende el chivato de la fiebre. El chivato de la fiebre nos tendría que llevar a buscar la causa de la fiebre. No, señor. Le ponemos una pegatina al chivato de la fiebre y tenemos la ilusión
de que el coche ya tiene aceite, de que podemos seguir circulando. Bueno, la barrera ácida del estómago, que es esto que tengo representado aquí, es la que permite que no solo permite una digestión y permite degradar esos alimentos que comemos, sino que cualquier sustancia ajena a nuestro cuerpo pueda ser atacada por ese ácido y no pase al intestino. ¿Cuál es el problema de este ácido? Que cuando en esta zona que veis aquí más estrecha del esófago, que es donde está el esfínter, si ese esfínter no cierra bien, la acidez del estómago sale al esófago. Y mientras la pared del estómago tiene el grosor y la resistencia necesaria para aguantar esa acidez, la pared del esófago no. Entonces, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista de yotambientereceto.com, pues te damos un antiácido. Te damos un antiácido porque no averiguamos si en este esfínter del esófago hay una colonia de cándidas, de un hongo que es muy frecuente, que no solo está en el aparato genital de la mujer, sino que está en la boca, está en el esófago, y que impide que se cierre ese esfínter esofágico. Entonces le damos un antiácido para que baje el pH del estómago. Menos mal que no lo consigue, porque si consiguieran bajar en cantidad del pH del estómago, ese señor ya no se moría de acidez, o esa señora se moría de una infección generalizada de todo lo que entra por su boca y acabaría en su sangre, ¿no? Aquí hay un hecho muy curioso con el tema de los antibióticos, luego os hablaré de cómo funciona la barrera ácida y el problema de generar dosis de los medicamentos. ¿Qué hace un laboratorio? Un laboratorio calcula que en ese medio ácido se va a perder el 40, el 50, el 60% de la concentración del principio activo del antibiótico. Entonces, eleva la concentración de la pastilla. Si yo tengo un estómago muy ácido, se consigue que a mi intestino, a esa primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, que es donde se va a absorber ese antibiótico para ir a la sangre, llegue tan poca cantidad que la cantidad que pasa a la sangre no sea una cantidad letal. Con esa cantidad, la bacteria no se muere. ¿Sabes qué hace una bacteria cuando no se muere? Hace una resistencia a ese antibiótico. Es decir, si tengo el estómago muy ácido, es posible que a mi sangre pase muy poco principio activo del antibiótico, esa bacteria no muera y se haga resistente. Pero ¿qué pasa si tengo poco? Si tengo poco, va a pasar tal cantidad de antibiótico que la reacción letal que va a producir en la sangre con esa concentración tremenda puede darme hasta un shock anafiláctico. Pero claro, el laboratorio no puede calcular, no puede ir midiéndole a cada persona su grado de acidez para ajustarle la dosis. Pero en el caso de poca acidez hay un tema todavía más grave. Ese antibiótico, que además le llaman de amplio espectro, como si fuera una cosa buena, está pensado para matar todo lo vivo que se acerque a él. ¿Qué pasa con el exceso de antibiótico que queda en el intestino? Que arrasa con la flora bacteriana. Esa flora bacteriana buena que veremos ahora desaparece. ¿Y a qué da lugar? A que la flora bacteriana, que no es buena, que es patógena, que estaba más o menos controlada por la flora normal, por lo que se llama hoy la microbiota, se pone a crecer como loca. Y entonces hay otra infección. ¿Qué pasa cuando hay otra infección? Pues que nos cambian de antibiótico. Nos dan otro antibiótico, volvemos a matar las pocas bacterias buenas que quedaban y vamos generando lo que se llama el síndrome inflamatorio del intestino, que provoca problemas de mala absorción, de alergias alimentarias, de enfermedades autoinmunes y de un enorme etcétera. ¿Vale? Como veis, las bacterias hay que ponerles apellido. No vale con decir bacterias.
Como no valdría con decir conozco a un hombre o conozco a una mujer, no. Tendrás que dar alguna característica del hombre y la mujer y dirás, un hombre que es un delincuente o un hombre que es un santo. Pues en el caso de las bacterias pasa lo mismo. Pero como se ha dado una información sesgada totalmente de lo que es la flora bacteriana, cuando nadie sabía para qué valían las amígdalas y yo soy una víctima de la ignorancia de los temas linfáticos que tenían los otorrinolaringólogos de mi época, se pensaba que las amígdalas no valían para nada y te las quitaban. Luego ya se dieron cuenta que no, pero ya nos dejaron mutilados a un montón que hemos tenido que seguir la vida sin una parte de nuestro sistema linfático. Pero lo mismo pasa con el hígado. Habréis escuchado tuvo un accidente de coche, pero solo perdió el bazo y el bazo no vale para nada. Así somos, ¿vale? Cuando ignoramos la función de algo, simplemente decimos que no tiene función, que no vale para nada. A ver, esto es interesante. Vamos a perder 2 minutitos aquí. Esto sería la pared intestinal, todas estas células de color azul. En la parte de la izquierda sería la flora bacteriana sana y en la parte de la derecha la enferma. Estos gusanitos de color morado que tenemos aquí tapizando la mucosa, todo lo que es la parte de moco de la pared intestinal, es la flora bacteriana buena y los rojos son los invasores, ¿vale? Cuando hay una flora bacteriana que funciona adecuadamente, la posibilidad de penetración de los gérmenes desde la pared intestinal hasta la sangre, esta parte de aquí sería la sangre, ¿vale? El alimento tiene que pasar del intestino, atravesar esta capa de moco, entrar por la membrana de la célula y luego a través de la membrana de la célula salir hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Cuando esto funciona bien, entran las cosas que pueden entrar. Pero claro, cuando nos alimentamos inadecuadamente, por ejemplo, todo lo que son los conservantes, los colorantes, todos los fertilizantes utilizados en la agricultura, cosas tan de todos los días como ese pan tan blanco y tan esponjoso que nos comemos, con un trigo que ha sido manipulado tantas veces que tiene una cadena de gluten tan larga que nuestro organismo no es capaz de digerirla. Venimos de las cavernas, ¿de acuerdo? Venimos de tener una dieta fundamentalmente cárnica. Alguna fruta que encontrábamos, alguna raíz que arrancábamos, pero lo que intentábamos comer fundamentalmente era carne. De hecho, hay quien dice que gracias a que nos hicimos carnívoros, evolucionamos como especie por la concentración de proteínas de alta calidad que podía tener la carne de caza consumida en crudo o muy poco hecha justo donde la habían cazado, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Que el pase de ese ser primitivo trashumante a un ser agricultor, a un ser ganadero, cuando ya se acabó lo de ser errantes y la gente se instaló, empezamos a comer cosas que no es que nos vengan mal. Pero claro, si el público pide un pan súper esponjoso, con unos agujeros tremendos, y para eso me tengo que inventar un gluten que tú no eres capaz de digerir, pues ese gluten que tienes en el intestino y que no eres capaz de digerir, hay unas bacterias que sí lo digieren y producen una serie de sustancias que son tóxicas para la pared intestinal. Pongo muchas veces el ejemplo. Si tenéis un corral de cabras, podéis alimentarlas con páginas amarillas viejas. La cabra tiene una enzima a través de la cual puede aprovechar la celulosa del papel. Entonces vosotros le echáis todos los días dos páginas amarillas de esas gordas y la cabra no se va a morir de hambre. Sin embargo, nosotros no podemos digerir la celulosa, ¿vale? Entonces nos vamos inventando alimentos preciosos, bonitos, pero que no son digeribles. ¿Qué pasa cuando la pared intestinal empiezan a morir las células de la microbiota, que se hacen fuertes? Las células patógenas. Y entonces cada celulita que veis de color rojo
es una célula que está dañada. Pero hay un hecho incluso más importante. Cuando se empiezan a separar, esto es como la empalizada, como las piedras que se ponían en los castillos, una bien pegadita a la otra, para que no hubiese posibilidad de que entrara ningún enemigo. Cuando estas células empiezan a enfermarse y a morir, aquí quedan pasillos por los que entra la sangre cualquier cosa. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un intestino sano en un lado y un intestino permeable. Os dais cuenta que cuando las células no están pegadas, el material que está en el intestino no tiene que pasar a través de la membrana. Pasa por el agujero, por el pasillo que le han dejado. ¿Y qué va a pasar? Cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando una porción de un alimento normal se une a un fragmento de un patógeno y atraviesa la pared intestinal por aquí? Pues que nos produce una alergia alimentaria. Nuestro organismo confunde la mora o el higo con algo que le hace daño, porque pegado a ese trozo de higo venía un trozo de bacteria. Entonces relaciona higo con bacteria y cada vez que comes higo tienes un problema. ¿Esto se puede evitar? Claro que se puede evitar. Si tenemos la conciencia de que los alimentos a los que muchos llaman comestibles, porque no alimentan nada y mucho menos nutren, pero sin embargo saben bien. Las hamburguesas, por ejemplo, no se ponen malas. Hay una hamburguesa de una casa de estas muy famosas que lleva en poder de dos amigos 10 años. La dejaron en la cajita, la tienen y hacen una fiesta cada año para ver cómo está la hamburguesa. Está igual que el primer día. ¿Alguien me puede decir si deja un trozo de pan hecho con harina, con un poco de levadura y agua, encima de la encimera de la cocina, el tiempo que tarda en coger moho? Bueno, pues las hamburguesas no cogen moho. Entonces, ¿qué están plastificadas? No tengo ni idea. Claro, si estamos comiendo eso porque está riquísimo, porque además nos van metiendo azúcares, aditivos que provocan además adicción. El azúcar tiene más capacidad adictiva que la cocaína. No lo digo yo, lo dicen los científicos que han experimentado con ratones, con cocaína y con azúcar. Pero claro, es que los bollos están muy buenos y entonces ya empezamos desde niños. No le damos una pieza de fruta, sino que le damos un tigretón, un bollicao. Vamos generándole esos problemas intestinales. Y luego es que el niño es débil, se lo coge todo. No, si el niño comiera un poco mejor, a lo mejor se enfermaba menos. ¿Qué puede causar inflamación en nuestro intestino? Evidentemente el estrés, todo tipo de toxinas, pero no solo las toxinas que podemos ingerir, las toxinas que inhalamos, las toxinas de los esmaltes de uñas, de los tintes de pelo. O sea, quiero decir, no es solo aquello que nos comemos. Hay un montón de toxinas que ingresan a nuestro organismo que no somos conscientes de ello. Yo tengo un caso que me contó un médico que ha desaparecido ya a tiempo, de Ávila, de un señor con una infección en el paladar brutal, que no se le curaba con nada, que pateó 25 médicos, y este hombre, que era muy observador, era un gran galeno, le dijo: mire, déjese de teñir el bigote y vuelva a verme. Cuando lo tenga usted ya sin tinte, me vuelve a ver. Pues a ese hombre le desapareció la infección que tenía y la irritación que tenía en el paladar de la boca cuando dejó de darse el tinte. Nuestro cuerpo no está hecho para que le demos una mano de barniz. No está hecho para eso. Nuestra piel no es escayola, ni es cemento, no, es piel, ¿vale? ¿Qué más puede causar problemas? Puede causar mucho problema la fermentación interna del intestino. Cuando nuestra relación de bacterias buenas y malas no es la que tiene que ser, proliferan bacterias que lo que hacen es fermentar los restos de alimentos. No os escandalicéis, pero cuando se hacen las limpiezas intestinales profundas,
porque no usan el carbono 14, pero el intestino es un órgano hueco lleno de pliegues y a veces terminas limpiando cosas que has comido hace 10 o 15 años, ¿vale? Que se quedan ahí. O sea, imaginaos cuando eso comienza a fermentar el daño que puede hacer a esa mucosa intestinal. Los medicamentos, no voy a decir más de los medicamentos. Todos los patógenos, evidentemente. ¿Qué puede provocar problemas en esa pared intestinal? Que no funcione bien el hígado. Si nuestra vesícula biliar no es capaz de drenar bilis hacia el duodeno y anular la acidez del estómago, tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque se va a dañar la pared del intestino a causa de la acidez. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos cuidar un poco nuestra flora intestinal. ¿Qué perjudica a nuestra flora intestinal? El azúcar y la harina refinada, los metales pesados. ¿De dónde salen los metales pesados? Los metales pesados salen de cocinar en una cazuela de aluminio o en una cazuela con teflón o de una cazuela con hierro, de cocinar además a unas temperaturas brutales. ¿Por qué? Porque todo metal sometido a un estrés como el del calor, cuanta mayor temperatura, más partículas de ese metal va a soltar. Y sabéis una cosa, el cuerpo humano no tiene capacidad para drenar los metales. Otra vía de tener metales es comer pescado azul, sobre todo los pescados azules de gran tamaño, porque hay tanta contaminación de mercurio en los océanos que la carne de estos pescados se va llenando de mercurio y al final te la comes tú. Pero además nos comemos los plásticos de... No es que las bolsas de plástico hayan creado un mar de plástico, no. Es que con el batir de las olas se han creado microplásticos que se comen los peces y que nosotros luego nos comemos. ¿Con qué más? Con el alcohol. Pero con el alcohol sobre todo, porque el alcohol es una sustancia que roba mucha agua. De hecho, cuando te coges una borrachera, pues al día siguiente lo que tienes es una sed tremenda, ¿no? Entonces, al resecar los tejidos, las bacterias, como todo ser vivo, que necesita agua para vivir, pues tiene problemas para vivir. La comida procesada, el estrés, los medicamentos, no solo los antibióticos. Hay unos medicamentos geniales que se llaman antihistamínicos, que lo que hacen es que si tu sistema inmunitario reacciona, para evitar que tengas granos en la cara o picores en la ingle, pues te dan unos medicamentos que paralizan el sistema inmune. Es genial. ¿Con qué los podemos ayudar? Con alimentos ricos en fibra. ¿Pero por qué? Porque la fibra hace dentro del intestino lo que hace la escobilla del váter dentro del váter. La fibra, que son pelillos de material vegetal, se va frotando en las paredes del intestino y va arrastrando aquello que se ha quedado pegado. Entonces la fibra por eso es buena. El agua, fundamentalmente somos un 80 y tantos % de agua y estamos en este planeta porque hay agua, si no, no estaríamos aquí. Todo lo que tiene que ver con frutas y verduras, con todos los matices que comentaremos luego, la meditación, el yoga, los paseos por la naturaleza, y nos tenemos que acostumbrar a comer bacterias. Tenemos que acostumbrarnos a ingerir las bacterias que por todos estos motivos estamos matando. ¿Cómo podemos cuidarla? Pues cuidamos, como os decía, sin abusar de antibióticos, comiendo alimentos ricos en fibra, con el agua, relacionándote con los demás, que también es una manera de tener bajo el estrés. Hay alimentos que favorecen, porque son alimentos para estas bacterias, la proliferación de la microbiota. Uno de ellos es el kéfir, que sabes que es un fermentado de la leche o del agua que produce un protozoo que va creciendo, que se ve. Y otro es el chuscrús, que es la aportación sana de la comida grasienta alemana a la dieta mediterránea. El chuscrús es la fermentación de la col, de la lombarda y tal, simplemente con sal en un recipiente de cristal tapado durante un tiempo. Esto es muy interesante, ¿vale?
cómo se configura la microbiota. A ver, de un tiempo a esta parte se ha visto que la proliferación de cesáreas no tiene nada que ver con los problemas de presentación del parto, sino que parece que hay, pues no sé, un convencionalismo. Me viene muy mal parir en mayo porque quería irme de vacaciones y entonces mire usted a ver si podemos parir en junio o en abril, ¿no? Claro, estas decisiones que tienen que ver con la modernidad, porque ya queremos transformar incluso los 9 meses del parto, ¿no? Así mucha gente no puede ser agricultora porque siembra una semilla y todos los días va a arañar la tierra a ver si ha nacido y se termina cargando la plantita, porque como ya paciencia no tenemos, pues esto es un poco lo mismo. Cuando un niño sale a través de la vagina de su madre, sus mucosas se impregnan de la flora bacteriana vaginal de la madre. ¿Qué hay en la flora bacteriana vaginal de la madre si no se lava como una posesa? ¿Qué hay? Fundamentalmente lactobacillus. Eso que vende esa marca de yogures, que es buenísimo, para no sé qué, es lo que hay en la vagina de una mujer. Cuando esa criatura de alguna manera introduce en su nariz, en su boca, ese material mucoso de la vagina de su madre, está comenzando su colección de microbiota. Bueno, hay una serie de historias además de compatibilidad cuando le ponen a la madre el niño encima del cuerpo, pero no sobre una bata de hospital, que digamos, la flora bacteriana epitelial de la madre tiene que haber un contacto íntimo entre el niño y la madre, no a través de una tela estéril, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño nace por cesárea? Que cambia todo. Mientras el que nace por la vagina tiene el lactobacillus, fundamentalmente el niño que nace por cesárea tiene streptococos, estafilococos, lo que hay en la piel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es el futuro de ese niño? Depende luego lo histérica que sea la madre. Si le deja jugar con la tierra, si puede meter los pies en el barro, si puede ir a la guardería, si puede... Entonces será un niño sano. Si lo introduce en una burbuja de cristal para evitar que se enferme, lo convertirá en un niño enfermo para toda la vida. Porque en ese momento de maduración de su sistema inmunitario se le está privando de tener relación con esos patógenos, que son los que le van a hacer que ese músculo de la inmunidad practique y sea cada vez más fuerte. Entonces, ya digo, si el niño es un niño normal y cuando sale a jugar vuelve manchado, seguramente tiene un sistema inmunitario bastante bueno. Si no, pues seguramente será un niño asmático, será un niño con problemas respiratorios, será un niño con diarreas repetitivas, en fin, ese tipo de cosas. A ver, imaginaos que además de las funciones normales, el organismo tiene que limpiar toda esa porquería que le metemos con la comida, con el tinte, con respirando el aire que respiramos, bebiendo, fumando, lo que sea. Claro, el cuerpo humano tiene un límite y cuando ya no puede más, pues acumula esos, digamos, tóxicos dentro del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Como es un tóxico, o bien los diluye, como haríamos con el cianuro. O sea, el cianuro es un veneno, sí, pero si tú echas una gota de cianuro en un depósito de 50.000 litros de agua, no se va a morir nadie. A lo mejor alguien tiene una diarrea. Pero claro, si echas esa misma gota de cianuro en una tacita de té, seguramente el que se tome la taza de té no vuelve a tomarse ninguna otra. Pues lo mismo pasa con los tóxicos del cuerpo. ¿Qué hace el organismo? Retiene agua. Y entonces tenemos a la gente con la tensión alta, las piernas hinchadas, bueno, ese tipo de cosas. Pero ¿qué otra cosa hace también? Cuando no es suficiente el tema del agua, recubre al tóxico de grasa. Y entonces escuchamos quejarse a la gente, tengo la grasa localizada en los muslos, en la vientre, en no sé qué, y es que no hay manera de quitármela. Aunque deje de comer, aunque no coma nada. Claro, no puedes quitártela porque tienes todos esos tóxicos dentro y gracias que tu cuerpo es listo y no te quita esa grasa, porque la aparición de esos tóxicos en sangre te puede provocar muchos problemas. Pero bueno, venga, pasemos a lo positivo. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro sistema inmunitario? En principio, saber lo que hay.
estamos rodeados de bacterias, en todos los lugares hay bacterias, está más sucio los picaportes de las puertas de tu casa que tu taza del váter, o está más sucio el ratón de tu ordenador que la taza del váter. ¿Por qué? Porque además de que la taza del váter está hecho de un material que es poco poroso, hay gente que me hace gracia porque le pone rollo de papel higiénico a la taza del váter cuando va a un váter que no es el suyo. Y resulta que eso es una práctica de riesgo, porque ese papel higiénico es tremendamente poroso y nadie lo ha esterilizado. Ese papel ha salido de unas bobinas de una fábrica, ha venido en unos camiones, se le han puesto unos plásticos por encima, y sin embargo, para que un bicho prolifere en una superficie tan poco porosa como un váter es complicadísimo. Sin embargo, en el papel puede proliferar, pero la gente se protege poniéndose papel. Entonces, creo que hace falta que alguien lo cuente, ¿no? Que le diga, mira, esa maniobra de ponerle papel a la taza del váter no es que no sea buena, es que es contraproducente. Entonces, vamos a seguir teniendo virus, vamos a seguir teniendo bacterias, a Dios gracias, vamos a seguir teniendo bacterias y no hay manera de aislarse. O sea, no hay EPIs en el mundo que nos puedan liberar de tener contacto con este mundo microscópico, que afecta muchísimo al sistema inmunitario, el estrés. Ahora mismo estamos en una situación en que no sabemos qué va a pasar. Y entonces escuchamos una televisión o una radio donde hablan señores y señoras que tampoco saben lo que va a pasar. Pero entonces, cuando no sabemos lo que va a pasar, le preguntamos a otro que no sabe lo que va a pasar, pero que nos cuenta lo que él cree que va a pasar. Y tenemos un revoltillo en la cabeza que yo aconsejo, y lo sabéis muchas y muchos, que desconectéis la televisión, que desconectéis la radio, que con saber un poco en general cómo va la cosa es suficiente. Porque vamos a ver, nunca hemos sido tan torpes en este país. Hace 50, 60, 80, 100 años, la gente leía el periódico y la gente lo leía en voz baja para sus adentros y sacaba sus propias conclusiones. Ahora ponemos la radio y hay unos tipos que nos leen los periódicos, pero además nos lo interpretan. Ya no solo hay un periodista que escribe la noticia, sino que hay otro periodista que intenta traducirnos lo que quiso decir ese periodista. Señores, nos hemos vuelto locos. Necesitamos tantos traductores para saber lo que pasa en el mundo. Entonces, hay una inflación de información que no la podemos ahorrar. Muchos lo sabéis, pero para el que no lo sepa os lo digo. Yo llevo más de 2 años y medio, no con la televisión apagada, con el enchufe de la televisión arrancado de la pared. Es decir, no necesito en estos momentos buscar nada en la televisión. Y veo muchas cosas, y veo películas, y consulto reportajes, lo hago todo por internet. Voy allí donde quiero, sé lo que quiero buscar y lo veo, ¿vale? O sea que dejaros de preguntarle al vecino qué va a pasar y sobre todo, muy importante, no tengáis en el medio de la historia a los ancianos y a los niños, transfiriéndole la angustia, transfiriéndole... Si nosotros no entendemos, ¿qué puede entender un niño de 6 años? O un abuelillo que lleva 6 meses escuchando que los viejos se mueren. Entonces, esas conversaciones que por costumbre ya nos parecen normales, le están bajando el nivel energético a esos niños y a esos ancianos por vuestra culpa. Por tener enchufada la televisión que no teníais que tener enchufada y por conversar lo que no teníais que conversar. No solo bajáis vuestro propio nivel de defensa, sino que bajáis los niveles de defensa de los demás. ¿Qué más podemos hacer? Dormir, es fundamental. Por la noche, el cuerpo intenta regenerarse. Por la noche pasan muchas cosas en el cuerpo. Pasan casi tantas cosas como en las ciudades. Salen los del camión de la basura, los servicios de reparación del ayuntamiento, los de Telefónica. Todo lo que no se puede hacer por el día, se intenta hacer por la noche. Pero claro, si estamos durmiéndonos
con la televisión encendida, con el móvil, con la wifi, con el no sé qué, o vamos a la cama a hacer de todo. La gente va a la cama a leer. Vamos a ver, ¿vosotros creéis que es un lugar para leer? ¿De verdad? La gente va a la cama a comer, pero va a preocuparse, va a pensar en qué va a salir mal al día siguiente, va a fustigarse por todo lo que tenía que haber hecho hoy y no lo hice. Por Dios, no te vayas a la cama. En esas condiciones, date un paseo. O siéntate en la mesa de la cocina. ¿Para qué te vas a ir a la cama si vas a dar vueltas y vueltas y vueltas y no te vas a dormir? Pero claro, es que yo no sé si también cuando empezó el tema de la cama había un manual de instrucciones, pero se nos debe haber perdido. La gente utiliza la cama para cosas que, a ver, son muy difíciles de justificar. Lo del agua, no voy a daros mucha caña en el tema. El agua es fundamental porque somos casi todo agua. Para el tema de la limpieza, ¿vale? Sí, es fundamental la limpieza de manos, todo el rollo que llevamos 6 meses escuchando. Pero cuidado con que os limpiáis. Porque claro, si para limpiarnos estamos utilizando geles hidroalcohólicos de concentraciones que no sabemos, pues claro, algunos geles hidroalcohólicos están para hacerse carajillos directamente, o sea, para ponértelo en el café. Entonces, cuidadín, porque a ver si por matar moscas a cañonazos van a empezar a aparecer las dermatitis infantiles, los problemas ungueales, en fin. El jabón, pues sí, claro, pero es que hay un jabón maravilloso que tiene una fórmula que conoce todo Cristo, que es la sosa y la grasa o el aceite. Y ya está, así que no hace falta más. Y lo digo yo que lo uso porque me lo regalan. Porque he pensado en hacerlo, pero como me lo regalan, pues ya se me han quitado las ganas. Una parte muy importante, la ventilación, ¿vale? Pero la ventilación no solo en estos momentos. O sea, pensad que tenéis una nube de bacterias alrededor de vosotros. Entonces, al menos que entren bacterias nuevas. Porque claro, si tenemos las mismas bacterias haciendo botellón en casa, pues se van a poner de acuerdo, van a copular, van a procrear, se van a hacer más fuertes. No, hay que hacer que circulen para que por lo menos no se conozcan y no se hagan mafiosas, ¿no? Importante. Lo de comer, evidentemente, lo mejor que se pueda. Cuanto más próximo a tu lugar de residencia, mejor. Porque a veces nos estamos comiendo un aguacate que han cultivado en Perú, que lo han recogido verde, lo han metido en un barco, en un frigorífico, ha llegado aquí, lo han metido en otro frigorífico, luego lo han llevado a la tienda y luego no lo comemos. Entonces, ese aguacate realmente de aguacate conserva la forma. En algún caso, cierto sabor, pero aquellas propiedades y nutrientes que le entendemos tenía que tener el aguacate no están. ¿Por qué los sistemas inmunológicos, amén de la cantidad de muertes infantiles que había hace 100 años, hace 120 años, por qué la gente era tan fuerte? Porque tenía que pasarse las fiebres tifoideas sin antibióticos y las fiebres maltas y comían de lo que había. No era una dieta muy variada, pero lo que sí os garantizo es que el cerdo lo cebaba mi abuelo, el huerto lo cultivaba mi abuela y los garbanzos que ponía en el puchero también. Entonces, toda esta historia de vamos a intentar, ¿dónde hay que comer la fruta tropical? En el trópico, que sabe mucho mejor. Pero claro, para ir al trópico, no, la provincia de Granada, no tenéis que ir al Caribe. En la provincia de Granada hay cultivos de chirimoyas, de aguacates, de mangos, pero claro, cuando comemos ese tipo de cosas, tenemos un problema de que no tenemos nutrientes. Otra cosa importante, a poder ser, evitemos recipientes que contaminen los alimentos. Aunque el cristal, podríamos entrar en un debate, porque el cristal para aguantar las temperaturas del horno le añaden plomo, y tampoco es que sea bueno el plomo, pero bueno, el plástico está dejando residuos continuamente. Aquellas cazuelas de aluminio, por ejemplo, ya os he contado en algún taller,
que están prohibidas, pero los chinos las siguen vendiendo. O todos estos teflones y tal. Sobre todo, también moderar la temperatura de cocción y utilizar el microondas cuando no haya más remedio, ¿vale? Porque el microondas no deja de ser el disparo de una serie de ondas al interior del alimento que al final, pues bueno, puede generar unos subproductos que no estaban previstos y nos los terminamos comiendo. Creo que la última frase es importante. Hay alimentos que para ser digeridos consumen más energía que la que van a producir. Y dentro de ese grupo está toda la comida basura, todas las hamburguesas, patatitas fritas, todo lo que podéis imaginaros, pero no solo eso. Esas magníficas latas de anchoas de Santoña a la que además le echan azúcar. ¿Y por qué le echan azúcar? Porque el azúcar es un magnífico conservante. Entonces le echan azúcar a todo. Y dice, yo no tomo azúcar. Bueno, tú no tomas azúcar porque no te echas azúcar en el café, pero mira las etiquetas de lo que estás comiendo y te darás cuenta que tomas más azúcar de la que tú crees. Bueno, pues eso, que aunque hagamos todo eso que os he puesto, comer sano, tener higiene, lavarnos las manos, beber agua, dormir bien, no tener estrés, la situación es que, bueno, necesitamos saber otras cosas, ¿no? Si con lo que estamos comiendo forma y no estamos comiendo los nutrientes, tenemos que saberlo. Porque si no estamos como los fanáticos de la comida ecológica, que tienen un problema deficitario, pero dicen, pero si yo como sano, si yo como... Vamos a ver, de acuerdo. ¿A que no es justo que comiendo sano tengas una anemia ferropénica? A lo mejor todo lo sano que tú piensas no tiene el suficiente hierro que tú necesitas. Entonces, si te pones la bandera de ecologista, te vas a morir de anémico. Tú verás. O sea, toma conciencia de que eso no te está proporcionando lo que tienes. ¿Qué pasa con la agricultura? Somos muchos, o eso es lo que dicen ahora. Entonces, para producir alimentos para todos, hay que utilizar fertilizantes, hay que utilizar herbicidas, pesticidas, porque la tierra efectivamente está empobrecida. Y probablemente esté empobrecida porque se perdieron esos métodos históricos de cultivar, donde el ganadero ponía las heces del ganado para que el agricultor pudiera abonar y ese tipo de cosas. Hasta tal punto es gracioso esto, que durante un tiempo se le han echado a las tierras materiales, o sea, productos que mataban las lombrices, porque pensaban que las lombrices comían las raíces de las plantas y no las dejaban progresar adecuadamente. Una de esas tonterías que el ser humano, a base de decírselo a otro ser humano, se lo cree todo el mundo. Pues ahora uno de los mejores fertilizantes del mundo está producido por las lombrices. Entonces te venden lombricero, lombrices, tierra para lombrices, plástico para lombrices. Está todo el mundo encantado con las lombrices. Bueno, pues esas lombrices las extinguimos porque supuestamente eran malos. Pero bueno, aparte de la falta de nutrientes, hay un montón de tóxicos que están entrando en nuestro organismo y vuelvo al tema de la depuración. ¿Qué pasa con la carne? Deprisa. Engorde rápido, la estabulación, hormonas, antibióticos, etc. El tema del pescado, ya lo he dicho, microplásticos, metales pesados, todo lo que se utiliza para poderlo transportar, porque claro, si pescan un pescado en alta mar y cuando llega al supermercado te dicen que es fresco, o sea, o piensan que somos tontos, ¿cómo puede ser fresco? Tendrá que ser congelado. O lo han metido en formol para que llegue con apariencia de pescado recién cogido. Son días de navegación para volver desde los caladeros de pesca. Entonces, claro, a ver, como le preguntamos al pescadero y nos dice, sí, es fresco y ya nos vale, pero vamos a ver, si el salmón viene de Noruega, ¿cómo va a ser fresco?
¿De qué manera llega el salmón fresco desde Noruega aquí? Tendríamos que tener todos los jets de todos los millonetis del mundo transportando salmones a los supermercados para que pudiéramos comer salmón fresco. Pero es que no lo creemos, como nos creemos otras tantas cosas. En el caso de lubinas, doradas y demás, pues en definitiva están en el mar, pero están alimentadas con piensos. O sea que el proceso del engorde y demás intentan que sea acelerado porque es normal. Los procesados, pues bueno, que si la falta de tiempo, que si como fuera de casa, que tal, y sobre todo el precio. En algunos lugares de España, por 2,50 € te comes una hamburguesa, patatas y un refresco. Decidme qué podría cocinar un tabernero para darnos esa cantidad de comestible por 2,50 €. Entonces, algo no cuadra. Algo no cuadra. Entonces, la comida basura también es la comida barata. Y es verdad que cuanto más crisis económica hay, la gente tiene que recurrir más a las féculas, este tipo de cosas, que alimentar no alimentan, pero sacian, y como sacian, parece que no está mejor. Vale, pues, a ver, me estoy extendiendo, pero os prometo que en 5 minutos acabo. ¿Qué hacer para salvar los déficits de alimentación? Si estoy comiendo y lo que estoy comiendo no me está nutriendo, si dejo de comer ahorro dinero, ¿no? Porque al final, si lo que necesito es un poquito de energía para funcionar durante el día, pues acordémonos de épocas de hambruna, cojamos un trozo de tocino de cerdo, que además ahora lo tiran, la gente hace la matanza y tira el tocino, lo untamos en un pan y ya os digo yo que tenemos energía para toda la mañana. No te falta más. Si de lo que se trata es de energía, si de lo que se trata es de tener otras cosas, pues tendremos que hacer algo más. ¿Qué se puede hacer? Esto. A ver, perdonadme que me he ido. Esto ya es una decisión personal, ¿eh? Y la gente tiene que decidirlo. Es decir, si por el momento que me tocó vivir, la alimentación no me da lo que necesito, que ya sé que no me lo da, yo elijo responsablemente entre acompañar esa alimentación con una suplementación de nutrientes o me espero a enfermarme y ya tomo medicamentos. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la población? Espera a enfermarse. Es más, si va a una... Espera un momentito, que no sé si hay alguien mandando algún mensajito. Un segundo. O sea, lo que os digo, cuando tomamos conciencia de que no estamos alimentándonos adecuadamente, que esos alimentos que consumimos no nos nutren, daos cuenta de todo lo que os he contado que pasa por ahí dentro, ¿no? ¿Sabéis la cantidad de recursos que consume ese organismo para mantenerse sano durante un día? Muchos. Claro, si tienes una cuenta de ahorros de nutrientes y no haces más que sacar y no ingresas nunca, pues un día se te acaban los fondos y acabas enfermo. La gente se ha acostumbrado a estar enferma. Yo como esto, y cuando me pongo enfermo ya voy a don no sé quién, o a don fulano, o a don mengano, y me manda las pastillas. Y como me han contado que las pastillas son baratas, porque no me han contado que llevo pagándolas toda la vida, pues me quedo tan a gusto. Entonces, esto es una opción de responsabilidad, lo que uno quiere hacer. Lo siguiente, vamos a ver, si me dejan. Esta anécdota la he contado alguna vez. Hace 5.000 años o más de 5.000 años, los médicos chinos le cobraban a sus pacientes si estaban sanos.
y el paciente cuando se ponía enfermo dejaba de pagar la iguala. Me parece muy razonable. O sea, ¿por qué le tengo yo que pagar a un médico para que me cure? Prefiero pagarle para que no me enferme. Mucho más ecológico, ¿no? A mí esa frase, que la he visto escrita de varias maneras, me encanta, que dice, no esperes a tener sed para acabar un pozo. Y la imagen del coche y la grúa, pues es un poco igual. Ay, es que cambiarle el aceite es muy caro, porque estos aceites del coche son muy caros, es que ponerle... Vale, ya está. ¿Qué pasa? Que un día se rompe. ¿Qué pasa con ese organismo al que no le damos lo que necesitamos? Que un día se rompe. Vale. Os he traído la definición de Wikipedia para que veáis lo confundido que está el personal. Habla de que el suplemento alimenticio es un producto que contiene un ingrediente destinado a complementar la alimentación. Y dices, ¿cómo que un ingrediente? ¿Que estamos utilizando los suplementos alimenticios como los medicamentos? O sea, estás un poco pálido, te falta hierro. Entonces vas al médico y te manda hierro, de la manera que sea. Y vas al herbolario y te dan hierro, de la manera que sea. Estamos haciendo lo mismo que con la medicina convencional. Te falta hierro, te doy hierro. Decidimos por el cuerpo. Somos nosotros los que sabemos lo que le tenemos que dar al cuerpo. Estamos empeñados en darles los legos montados al organismo. Y el organismo lo que quiere son las fichas. Quiere las piezas del lego para montarse él su propio castillo. No que vengas tú con el castillo hecho en casa. Entonces, buena parte de la falta de eficacia, del abandono de los sistemas de suplementación nutricional, viene de la mala cabeza del prescriptor detrás del mostrador. Porque claro, me ha dicho el médico que tengo anemia, toma hierro. Vale, solo hierro, no le vas a dar nada más. No le vas a dar nada más para que absorba, perdonadme, para que absorba bien ese hierro. No, no. Vale, pues ya está. El hombre seguirá con su anemia el tiempo que sea. A ver, en la posología del herbolario, primero, te dan un montón de potingues, ¿vale? La dosificación es muy complicada, porque como tienen que pasar la barrera ácida del estómago todos estos compuestos, las cantidades que te dan de vitamina D, de cúrcuma o de cualquier otra cosa son muy grandes, porque saben que en el estómago se pierde un montón. Entonces tienes que tomar 3 cápsulas gordas por la mañana, o como la pobre de mi madre, una pastilla de calcio que parece una moneda de 2 euros. Se la tiene que meter en la boca y disolverla en la boca. Cuando yo sé a ciencia cierta que ese trozo de escayola que le dan a mi madre, en cuanto llegue al recipiente de ácido del estómago, desaparece. O sea, ese rato que le hacen pasar mal a mi madre, por eso de que así tiene calcio, es un engañabobos. Al duodeno de mi madre no pasa ni gota de calcio, ¿vale? Varias tomas al día, no se calculan las interacciones, en fin, ese tipo de cosas. Y luego está el precio, claro. Cuando tú tienes que cogerte un bote de selenio de 42 euros, más un bote de magnesio de 30 y tantos, más, claro, al final sumas y dices, bueno, esto es un jornal lo que tengo que gastar en ello. Pero el abandono no suele venir por el lado del precio. El abandono suele venir por el coñazo que supone tomarlo de esa manera. Te tienes que tomar 3 cápsulas de magnesio por la mañana, acompañadas de 3 de cúrcuma, más 2 de vitamina C. Eso no hay quien lo siga, pues te terminas aburriendo. ¿Qué debe cumplir? Un complemento. Debe aportarte las necesidades diarias de todos los nutrientes, no de uno, no del hierro, ¿vale? Ser de fácil dosificación y cómodo de tomar, que se garantice su correcta absorción. De poco me vale lo que como, lo que realmente me vale es lo que yo puedo aprovechar, lo que absorbo y lo que asimilo, ¿no? Que esté en un formato biodisponible. ¿Qué significa esto? Que esté en un formato que la célula sea capaz de usarlo sin tenerlo que manipular, sin tenerlo que transformar, que sea inmediato. O sea, me has traído lo que necesito. O
sea, imaginaos que os dan aire para respirar, metido en una caja, envuelto en una bolsa, con un lazo por fuera, y tenéis necesidad de aire. Y tenéis que quitarle el lazo, tenéis que quitarle el plástico, tenéis que abrir la caja. Pues en algún momento os podéis asfixiar antes de poder respirar. Pues esto pasa con muchos de los complementos que nos tomamos, porque como no están en un formato biodisponible, no aprovechamos de ellos lo que necesitamos. Obtenido a través de prácticas sostenibles ecológicas, contar con todas las garantías sanitarias, no tener aditivos, no generar interacciones indeseables, no solo en nuestro cuerpo, sino con medicamentos y otros tratamientos, ser de fácil eliminación y no dejar residuos en el organismo. Esta sería, son 2, 4, 6, 8, son 10. Sería el decálogo del buen complemento nutricional. ¿Y existen estos complementos? Pues sí. Existen complementos que tienen los micro y macronutrientes, las vitaminas, los minerales, que incorporan las bacterias de las que hablábamos antes, pero no solo las bacterias, sino la comida que necesitan las bacterias, para que esas bacterias se puedan instalar en el intestino y puedan desarrollar su labor. Hay oligoelementos, aminoácidos esenciales, etc. De nada vale tomar hierro. Si yo tengo ahora mismo un problema de sangrado oculto en mi intestino, ya puedo comerme un camión de ferralla, que voy a seguir teniendo un déficit de hierro. Sin embargo, si yo soy capaz de regenerar mis funciones digestivas, de un solo golpe puedo arreglar mi problema digestivo y además mi problema del hierro. Ese intestino tiene que hacer todo lo que vimos antes, evitar que entren sustancias tóxicas, facilitar la síntesis de proteínas, equilibrar la flora bacteriana, mantener y recuperar los niveles de energía. O sea, el estómago, el intestino de alguna manera, es el captador de la energía que necesita el cuerpo. Entonces, si no funciona, nos podemos quedar incluso sin la energía, ¿no? Y lo de potenciar las funciones del sistema inmunológico es lo que hemos estado repitiendo. ¿Qué debe conseguirse también? Que sea fácil de consumir, muy fácil de disponer de los nutrientes, precisión en la dosificación, economía y resultados a corto plazo. En la suplementación nutricional, el corto plazo no son los 10 minutos del analgésico. El corto plazo es regenerar células, es decir, está más o menos admitido que un plazo razonable para empezar a ver resultados con complementos nutricionales son 3 meses, para que le dé tiempo a esa flora a recuperarse, para que tu organismo empiece a funcionar. Yo quería presentaros uno de estos complementos nutricionales que va muy bien, que es muy fácil de dosificar, que lleva lo que necesitamos, de hecho es el suministro básico para un día, lo que necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga 24 horas, y aquello que no necesitemos o que no hayamos utilizado simplemente lo desechamos. ¿Puede haber en nuestro cuerpo algún otro déficit? Sí. Yo estoy ahora mismo, por ejemplo, con unas gotas para los ojos, de un compuesto también de complemento nutricional, porque tengo la vista muy cansada, estoy al ordenador muchas horas, entonces eso no está ahí. Entonces me lo tomo aparte. Pero para mi día a día tengo un sobre al desayuno y un sobre al acostarme. ¿Qué consigo con el sobre del desayuno? Mejorar el sistema inmunológico y la función intestinal, tener más energía y concentración, mayor absorción y disponibilidad. Como veis, tiene de todo. Un complejo vitamínico B, que ahora veremos un poco detallado para qué vale, tiene polifenoles. Los polifenoles no sé si os suenan, pero son unos compuestos que están en la piel de la fruta, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la fruta? La pelamos, ¿verdad? ¿Por qué la pelamos? Porque seguro que le han echado porquerías y luego las porquerías me las como yo. Y si no, la lavamos con un estropajo, y si no, hacemos barbaridades, ¿vale? ¿Por qué? Porque no confiamos del productor de esa fruta. Pues la mala noticia es que justo ahí, en la piel de esa fruta, están los polifenoles,
que se necesitan para un montón de cosas. Entonces no tenemos polifenoles. Entonces empezamos a tener problemas de piel, problemas de pelo, problemas varios, y decimos, pero fíjate, si yo como bien, si además como mucha fruta, como es mucha fruta de invernadero de Murcia o de cualquier otro sitio, y luego la pelas o la metes en lejía para desinfectarla. Entonces, claro, efectivamente no guarda los nutrientes que necesitas. Aquí tenéis un poco un resumen de para qué vale los complejos de la vitamina B. No os preocupéis que os voy a mandar la grabación del vídeo para que podáis verlo despacio y poderlo... Pero es que me estoy alargando mucho y me da un poco de corte que está la gente a lo mejor esperando. Entonces, cada uno de los compuestos que estamos ingiriendo por la mañana, pues tiene unas funciones. Aquí tenéis los polifenoles. ¿Qué tomamos? Tomamos también bacterias, pero tomamos bacterias que tenemos garantizado que lleguen al intestino. No tomamos un yogur que tiene que pasar por el ácido del estómago y que nunca va a llegar al intestino en condiciones de proliferar. Fibras tanto solubles como insolubles y un compuesto que se ha popularizado en los últimos años, que es la curcumina, que es un magnífico antiinflamatorio, pero que igual que el calcio tiene una absorción muy baja porque no pasa la barrera ácida del estómago. Vitaminas del complejo A, E, C, más el selenio y los polifenoles potencian el sistema inmunológico. ¿Qué hacen todos estos compuestos? Trabajan en sinergia. Cuando tú tienes una dosificación matutina que te garantiza una absorción por encima del 96%, lo que puedes tener claro es que ahí está la dosis que necesitas en un día. Sobre todo porque al fabricante no le interesa darte más dosis. Si con la dosis que te da tú absorbes el 96%, tienes lo que necesitas en un día y el fabricante tiene un ahorro en materia prima, que bendito sea el ahorro, que yo me alegro no tenerme que tomar una tonelada de una cosa para poder aprovechar 1 miligramo. Toda la parte de las cantidades, el modo de presentación y sobre todo la presencia de las hierbas ayurvédicas. La ayurveda es una ciencia muy antigua, milenaria, de hace más de 5.000 años. Es un sistema de curación a través de sistemas naturales de la India. Entonces, se han incorporado algunas de las hierbas ayurvédicas que lo que hacen es potenciar la absorción, la interacción entre los distintos componentes, con lo que se amplifican los efectos. Y a la noche tomamos fundamentalmente un complejo de minerales. ¿Qué hacen estos minerales? Alcalinizan el medio interno, nos aportan esos minerales como el calcio acompañado de la vitamina D, que nos permite tener huesos y dientes fuertes, nos previene los dolores musculares, regeneran y hacen crecer más fuertes uñas y cabellos, contribuyen a una mayor salud del sistema nervioso y, como habéis visto antes, pues cada uno de ellos tiene una función concreta. Por no extenderme más, luego os pasaré la grabación. Entonces, el grupo de los minerales más el selenio interviene, además del tema inmunitario, en todo lo que es el transporte del oxígeno, porque es responsable de la formación de los glóbulos rojos, de que la hemoglobina funcione adecuadamente y del metabolismo del azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay unas anomalías en el metabolismo del azúcar que tienen que ver con déficit en otros lugares, que no tienen que ver con un déficit pancreático, con un problema del páncreas. El zinc, las hierbas ayurvédicas, no me extiendo mucho, ya digo que lo vais a tener en la grabación. Como pasaba antes en el sobre del día, tenemos las funciones de cada uno de los elementos por separado, pero luego la sinergia que tienen entre ellos. Hay unas versiones que son suplementos infantiles pensados para esas edades,
que hacen incidencia en esos factores de crecimiento y de desarrollo que necesitan los niños. Entonces, la composición, aunque tiene muchas cosas comunes, no es exactamente igual que la composición que tienen para los adultos. Y bueno, me he pasado, perdonadme, sabía que podía suceder, os doy las gracias. Si queréis ampliar alguna información, pues ha habido muchas personas pertenecientes al equipo en el que yo estoy adscrito, que han estado informando de esta charla. Podéis preguntarle a estas personas o poneros directamente en contacto a través de mi correo electrónico, de mi cuenta de WhatsApp o de mi Facebook. Voy a dejar de grabar y vamos a tener un ratito de coloquio.